Bueno, vamos a ver el diodo Zener. Vamos a ver qué tanto alcanzo a ver. Los últimos videos me han salido de más de media hora, creo que el doble, 1 hora o hasta más. He querido irme rápido y por más que intento hacerlo no puedo, abarco bastante tiempo, pero es necesario para poder ver bien todo lo básico del diodo, porque hay muchas más cosas de ver. El diodo se aplican muchísimas cosas y hay todavía muchos ejemplos que no conocemos, que no hemos visto y que podríamos ver, y es cosa de nunca acabar. ¿Sí? Entonces ya vimos los más básicos y ahora vamos a ver al diodo Zener, que es un diodo especial. Es el diodo que se aplica que aplica la región de la curva, en donde el Zener entra en avalancha o región Zener, como se le conoce, ¿sí? Entonces el diodo Zener en esa región casi su voltaje no varía. Si el diodo común, su voltaje va de más o menos 0.5 hasta 1.1 y a veces más, ¿sí? El diodo común está entre 0.5 y 0.1. Cuando nosotros operamos un diodo Zener, pues no lo operamos en esta zona, ni en la zona de acá, ni en la zona inversa, ¿no? O sea, estamos así. Este es voltaje del diodo, corriente del diodo. Entonces, al diodo Zener, pues no lo operamos en esa zona, pero cuando lo operamos aquí, por ejemplo, vean cómo el diodo normal, el diodo de propuesto general, varía muy poco. O sea, en promedio de 0.5 a 1.1 son 0.6 volts más o menos de variación, así. Pues ahora imagínense el diodo Zener. El diodo Zener está así, tiene su curva por acá, hace esto y de repente se mueve. Su variación de aquí al voltaje máximo, al punto donde está la corriente más alta, ¿sí? Esta variación, sería el voltaje Zener mínimo, se le llama BZK, el voltaje de rodilla, y este voltaje de acá se le llama BZM. Bueno, pues la variación de aquí a acá son de unas fracciones de volt, pues muy pequeñito, o sea, no llega a ser 0.6, como en este caso. O sea, aquí hay una diferencia, un delta BD de alrededor de 0.6. No, acá la variación de voltaje llega a ser a veces así un delta BZ de un orden de 1.2 o 0.25, o sea, se varía muy poquito el voltaje, y esa característica hace que se considere al Zener en esta zona. Es el Zener, opera en esta zona, ¿sí? Ya no lo operamos por acá. Esta zona de acá, digamos, es ya una zona prohibida, ¿sí? O sea, ya no la debemos operar. En cambio, acá en el diodo normal, esta zona es la que nosotros no tocamos, no invadimos esta zona en un diodo común. En un diodo Zener sí la invadimos, pero ya no invadimos la zona directa ni inversa. Entonces, su variación de voltaje llega a ser muy pequeña. Quiere decir que el Zener, así en forma muy simple, el Zener primero tiene este símbolo, su polaridad es así, es BZ. Aquí le pongo Z, ya no le pongo D como diodo, sino le pongo Z, ¿no? Es un Zener y su corriente fluye con esta dirección. Esta es la corriente IZ, ¿no? Entonces, este Zener nosotros lo podemos ver como es equivalente a una batería, así, o lo podemos ver
equivalente a una resistencia pequeña que le vamos a llamar Z a esa resistencia, ZZ, y una batería de voltaje, ¿sí? O sea, este es un modelo equivalente, este es otro modelo equivalente. O sea, a veces usamos este, a veces usamos este. Ya depende de la información que tengamos, cuál modelo es el que vamos a usar. Pero casi se puede decir que el Zener se representa como una batería fija. Y esa batería fija, pues es como decir que el Zener fija el voltaje, ¿no? Por eso es que una fuente así la podemos reemplazar por un diodo Zener. Podemos quitar la fuente y podemos poner un diodo Zener. Sí sirve como referencia, no como suministro. Un Zener no suministra energía, es una referencia, ¿no? O sea, es algo que está fijando. Entonces voy a borrar esta parte, bueno, esto que está aquí nada más, ¿sí? Para más adelante hablar un poco más de eso, y solo voy a poner aquí un Zener mantiene casi fijo su voltaje. Ese es un comentario de los Zener. Otro es que un Zener sirve como referencia de voltaje. Es una referencia de voltaje, que es una referencia que puede reemplazar a una batería que no tiene tanto la función de suministrar corriente, sino la batería tiene más que nada la función de hacerse presente como un voltaje que está ahí fijo. ¿Se acuerdan del circuito que vimos, el limitador de voltaje? O sea, nosotros vimos este circuito en video anterior. Este circuito es un limitador de voltaje, donde aquí tengo un voltaje V1, un voltaje V2. Un voltaje está hacia arriba, el otro está hacia abajo. Este circuito me da un voltaje de salida que asegura que el voltaje de entrada, cuando pasa, no exceda el rango que marcan estas fuentes, ¿sí? O sea, en esencia, estas fuentes marcan un rango. Aquí estaría V1, acá estaría V2, y entonces más arribita lo voy a poner, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí está, ¿no? O sea, V1, V2. Entonces el voltaje de salida puede estar aquí, puede hacer esto y no pasa nada. Si entra esto, sale tal cual. Si entra más grande, sale tal cual. Si entra más grande, sale. Pero si quiere salir hasta acá, así, entonces no va a salir el excedente, solamente ese rango de voltaje, ¿no? Este circuito es un limitador.
Aquí las fuentes no suministran tanta corriente, o sea, en realidad las fuentes no tienen la función de suministrar corriente, sino más que nada de servir como una referencia para decir hasta dónde puede llegar el voltaje. Y por esa razón puedo quitar estas fuentes y reemplazarlas por diodos Zener. Así que puedo borrar la fuente, aquí, acá, las puedo borrar y puedo poner en su lugar un Zener. Puedo hacer esto y esto. Entonces puedo poner un Zener y funciona exactamente igual, ¿sí? Esa es la manera en que me sirve un Zener. Un Zener sirve como una referencia de voltaje. ¿Qué otra función tiene un Zener? Acá, ¿sí? Un Zener, otro comentario, sirve como regulador. ¿Qué es la función que vamos a analizar aquí? Un Zener sirve como un regulador. ¿Y cómo es ese circuito regulador de voltaje con Zener? Pues no es más que una resistencia de protección que vamos a poner antes del Zener y el Zener en paralelo. Este circuito es nuestro regulador de voltaje. Por acá nosotros le vamos a conectar la carga que quieramos ponerle, RL, y recibir el voltaje en la carga. Y por acá le vamos a aplicar el voltaje que nosotros quieramos regular. O sea, aquí sería el voltaje, y lo voy a poner así, VI. Por ejemplo, este voltaje puede ser la salida de un rectificador que esté haciendo algo como esto, ¿sí? Este es el voltaje de salida de un rectificador. ¿Qué tiene esta señal? Tiene dos cosas. Una componente directa. O sea, tiene una componente directa que anda por ahí a la mitad. Este es un voltaje, le voy a poner así, voltaje promedio. Tiene una componente directa. Pero también tiene un rizo. O sea, tiene de aquí a acá un voltaje de rizo de pico a pico. Entonces, ¿qué va a hacer este regulador? Primero, este voltaje se va a repartir aquí y acá, aquí y acá. ¿Sí? Este voltaje se va a repartir aquí y acá, la componente directa. ¿Cuánto voltaje de este cae acá? Pues lo que valga el Zener, ¿sí? El voltaje que valga el Zener es más o menos lo que va a quedar ahí, ¿sí? Si este Zener es de un valor BZ, pues ese valor es el que va a atrapar ahí. Este voltaje del Zener debe ser menor a este, ¿sí? O sea, aquí mi voltaje Zener debe ser menor al voltaje promedio, para que aquí solo se quede una parte. Acá se va a quedar el resto. En el resistor se debe quedar la diferencia. Así que el voltaje en RP va a tener que ser el voltaje promedio menos el voltaje del Zener. Aquí se queda el resto del voltaje. El voltaje de esta resistencia más el voltaje del Zener me va a dar este voltaje, la suma de estos dos, ¿sí? Aquí va a haber una parte, entonces aquí se queda con este voltaje.
Cuando yo a este le sumo el Zener, este más este, me va a dar este voltaje que es VI, V average, el voltaje promedio, ¿sí? La componente promedio de la entrada. VI, ¿sí? Entonces, aquí en la entrada podemos tener una señal así, que es una salida de un rectificador de onda completa con un filtro capacitivo, como los que vimos. Sale una señal con rizo y una componente directa. Esa señal con rizo y componente directa entra a este circuito. Las dos componentes van a operar sobre el circuito. La componente directa se reparte aquí y acá. Aquí va a haber BZ, acá se queda el resto. De manera que el diodo solo va a entregar el voltaje que él debe, que es BZ. No me va a entregar ya este valor, me va a entregar menos. Y aparte de eso, este rizo va a actuar junto con esta resistencia, la resistencia del Zener y la resistencia de carga, ¿sí? La resistencia del Zener y la resistencia de carga van a formar un divisor de voltaje, un paralelo, perdón. Estas dos van a formar un paralelo, o sea, aquí va a haber un efecto resistivo, o sea, ZZ, la resistencia del Zener, ¿sí? Que ahora llamamos ZZ. Así le llaman los libros, no le podemos llamar RZ, los libros le llaman ZZ, como una impedancia. ¿Sí? De hecho le llaman impedancia, pero es el efecto resistivo. Entonces, esta hace paralelo con esta, y a su vez hacen divisor de voltaje con esta. Entonces, este rizo se va a reducir, o sea, lo voy a reseñar por acá, en este lado, ¿sí? Entonces vean aquí, ¿no? Vamos ahí, aquí. Dice, la resistencia del Zener, o su impedancia, como quieran, hace paralelo con RL, o sea, ZZ hace un paralelo con RL, y esta hace divisor de voltaje con RP. Entonces, el rizo se reduce. Ya ven que la componente directa ya se redujo porque se repartió aquí y acá. Ahora el rizo es debido a esto, ¿no? El voltaje de salida, BL, va a ser el paralelo entre el paralelo más RP por el voltaje de rizo pico a pico. Esta ecuación está representando, hagan de cuenta, este circuito. Aquí está el rizo de entrada, aquí está la resistencia RP, y el Zener junto con RL están representando esta resistencia. Entonces, aquí a la salida, la carga va a reflejar el tamaño del rizo, solamente el rizo.
el puro efecto del rizo. Este es este, ¿sí? Eso es lo que tenemos ahí. Si ustedes se fijan, esto es un factor menor a 1, esto, así que BL es K por BRPP, donde K es menor a 1, ¿sí? El rizo se reduce. Así que esa es la otra función de regulador que hace el Zener, ¿sí? El Zener lo puedo usar así, es una resistencia y un diodo Zener. Yo voy a comprar el diodo del voltaje que yo quiero, que necesito para alimentar mi carga, y lo veo de esta manera: el voltaje directo se va a repartir entre RP y el Zener, que va a tener solo el voltaje que necesito. Si yo voy a alimentar, por ejemplo, un celular que se alimenta de 3 volts, pues necesito un Zener de 3 volts, o que esté casi de 3. A lo mejor encuentro un Zener de 2.9 volts o de 3.1. Está muy cerquita de los 3 volts, ¿no? Si no hay Zener de 3 exactos, pues debe haber de 3.1 o de 2.9. Compro un Zener de esos, lo pongo aquí y ya me está dando, se puede decir, que el voltaje que yo necesito. Ahora, mi carga, que es el celular, se representa por esa resistencia. Esa resistencia depende del voltaje que consume y la corriente que chupa el celular, que demanda. Entonces, por ley de Ohm, nada más divido el voltaje que usa la batería del celular. Si usa 3 volts, pues 3 volts los divido sobre la corriente que demanda el celular, y eso me da el valor de resistencia que representa. Entonces ya sé más o menos cuánta resistencia tiene mi celular como carga, ¿sí? Esa resistencia junto con la impedancia del Zener hacen un paralelo, y ese paralelo hace divisor de voltaje con esta, y se forma este circuito. Ese circuito me demuestra cómo se reduce el rizo. Entonces aquí a la salida voy a tener el voltaje que quiero y un rizo más pequeño, ¿sí? Así que aquí voy a tener algo así. En BL ya voy a tener el voltaje BZ y un rizo que va a ser más chiquito. Lo voy a dibujar más o menos como podría llegar a salir, ¿no? O sea, ¿sí? O sea, casi me sale una constante, ¿se fijan? O sea, ya no se nota casi el rizo como acá. Esa es la función que tiene, ¿sí? Ahora vamos entonces a ver ya al Zener como regulador. Ahí está. Bueno, entonces el Zener como un regulador. ¿Qué es lo primero que necesitamos del Zener para entenderlo como un regulador? Necesitamos su modelo como diodo. Ya ven que el diodo se representa, el diodo normal, este diodo, nosotros lo vemos como una resistencia y una batería, así. Esta, por ejemplo, .5 y esta RD, y lo sacamos como el voltaje térmico entre la corriente ID que circula por acá, ¿no? Entonces, ese es el modelo de un diodo normal. Ahora el modelo de un Zener. El modelo de un Zener
es así. Exactamente así como está. Arriba está el cátodo y el ánodo. Acá en este otro que te dibujé acá es ánodo, cátodo, ¿no? Entonces, en el caso de un Zener, tiene un modelo así. La mayoría de los libros evitan usar esta fuente y solamente llegan a usar esto con esto. Y algunos libros incluso evitan la resistencia o impedancia y solamente lo reemplazan por una batería así, y ya con eso lo analizan y dicen con eso es suficiente. Pero si uno quiere ser más exacto, ese sería el modelo. Este modelo que me dice a nivel expresión matemática, ¿qué me dice? Me dice que el voltaje del Zener es igual a el voltaje de prueba más la impedancia por la corriente del Zener menos la corriente de prueba. Así. Esta ecuación describe esta representación. Este voltaje es el voltaje desde aquí hasta acá. O sea, el voltaje, todo este voltaje que está aquí es el mismo, así. De aquí a acá, Vz, ¿no? Entonces, vean ahí, ¿sí? Es de esta batería, este diodo, el voltaje Vz total, es el voltaje que suma en esta impedancia, aquí está, y en esta batería, que es esta, ¿sí? Ese es el Zener. Ahora, vamos a ver los datos del Zener. ¿Qué nos da el fabricante del Zener? ¿Qué datos son los más importantes que nos da en un Zener? Entonces, voy a dibujar aquí el Zener. Bueno, esta es la zona que nos interesa trabajar, aquí, en la región Zener o avalancha. Ahora, les voy a comentar lo siguiente. Un tantito. Les voy a hablar de los voltajes que tiene un Zener, ¿sí? O sea, ¿qué voltajes vamos a encontrar cuando compramos un Zener? Permítame tantito, nada más voy a mover tantito la cámara, que está un poco desajustada, ¿no? Ya se me movió toda. Bueno, ahí más o menos. Vean acá, ¿sí? Miren, si ustedes van a una hoja de datos del fabricante y buscan qué tipo de voltajes fabrican para sus diodos, van a encontrar así, van a encontrar voltaje Vz de 2.4, de 2.5, de
2.7, de 2.8, de 3, de 3.3, de 3.6, de 3.9, de 4.3, de 4.7, de 5.1, de 5.6, de 6, de 6.2, de 6.8, 7.5 y así. Con eso son suficientes, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Si ustedes se fijan, hay una amplia variedad de voltajes para diodos de voltaje chico. Es una amplia variedad de voltajes. Los diodos de voltaje más pequeño, más o menos como hasta 5.6, los diodos de voltaje más o menos de 5.6 para abajo, lo voy a poner así, diodos con BZ menor a 5.6 volts, ¿sí? Estos diodos operan con el efecto Zener. ¿Se acuerdan del efecto Zener? Es cuando el campo eléctrico es el que rompe los enlaces. Hay un campo eléctrico en la unión del diodo y ese campo eléctrico hace que se salgan de su órbita los electrones, rompan la fuerza de atracción, se liberen y salgan. Y empieza a circular una corriente muy alta. Entonces, estos diodos operan con efecto Zener, que es con campo eléctrico. Los diodos que son de 5.6 para arriba hasta 200 volts, así, diodos grandes, desde 5.6 en adelante, estos diodos, o sea, diodos con voltaje Zener mayor, digamos que mayor o igual a 5.6, no es muy precisa esta frontera, pero más o menos, ¿no? Entonces, diodos con voltaje de 5.6 para arriba operan con efecto avalancha. Acuérdense que el efecto avalancha es cuando los diodos, por la fuerza que les impone el voltaje que se le está aplicando al diodo, el voltaje ya es muy grande, por eso son diodos, si ustedes ven, de voltaje mayor a 5.6. Cuando este voltaje ya es grande, entre más grande es el voltaje, pues más es el efecto avalancha. Los electrones adquieren mucha energía cinética y en su velocidad chocan, colisionan con otros electrones que no se están moviendo y les transmiten energía, provocando que ellos también se aceleran ellos y los electrones que los colisionaron, y empieza a haber un efecto de multiplicador avalancha, ¿sí? O sea, cada vez hay más electrones moviéndose y una corriente más alta, que es este recorrido, ¿no? O sea, la corriente se hace más grande. Entonces hay dos efectos. Los diodos con bajo voltaje son de efecto Zener, los diodos con voltaje de 5.6 para arriba son con efecto avalancha, ¿sí? ¿Y qué hace eso? O sea, ¿eso en qué afecta? Bueno, ustedes acuérdense que el efecto Zener, cuando la temperatura aumenta, el voltaje se reduce. Cuando la temperatura aumenta, el voltaje se reduce.
Y en los diodos con efecto avalancha, cuando la temperatura aumenta, el voltaje también aumenta, el voltaje de ruptura, ¿sí? Esta frontera se hace hacia atrás en estos diodos, ¿sí? La precipitación se anticipa con la temperatura. Y en diodos con esta avalancha, la precipitación se retarda, se va hacia adelante, ¿sí? Entonces, esa es la característica. Pero además, eso cómo se interpreta el que se precipitan antes o después, que depende de estos diodos, ¿sí? Déjenme borrar acá y voy a explicarlo. Aquí, ahí así, ahí está, ¿sí? Existe lo que se llama el coeficiente de temperatura, coeficiente de temperatura. El coeficiente de temperatura se indica así: TC es el cambio de voltaje en el Zener con respecto al voltaje nominal entre el cambio de temperatura, se multiplica por el 100%, ¿sí? Entonces, ese coeficiente de temperatura me habla cómo se va a mover el voltaje conforme aumente la temperatura. Si el voltaje, como les platicaba acá en la curva, se mueve hacia allá o se contrae hacia el eje, se acerca al eje, o si se aleja del eje, ¿sí? De eso me habla. Eso ya depende de los diodos. Entonces, diodos con voltaje Zener menor, o sea, aquí le pongo otra vez, entonces diodos con BZ menor a 5.6 volts tienen coeficiente de temperatura, aquí se los negativo, ¿sí? Tienen un coeficiente de temperatura negativo. Ejemplo, bueno, ahorita no traigo valores numéricos y no tengo la mano hoja de datos y tendría que entrar a la computadora, pero la computadora está tomando video y no me deja. Entonces ahorita diodos con voltaje menor a 5.6 tiene un coeficiente de temperatura negativo, ¿sí? El fabricante me da un numerito con signo negativo, es el coeficiente de temperatura. Diodos con un BZ mayor a 5.6 tienen coeficiente de temperatura positivo, ¿sí? Es positivo el coeficiente de temperatura en diodos con voltaje grande. En la hoja de datos, yo les voy a mandar una hoja de datos, o quizás 2 o hasta 3, tengo varias ahí, le voy a mandar las que me parezcan que valgan la pena, se las voy a subir a Classroom y ustedes van a ver en esas hojas de datos cómo el coeficiente de temperatura cumple esta condición. En diodos de voltaje pequeño es negativo, en diodos de voltaje grande el coeficiente es positivo. Y más adelantito vamos a ver un ejemplo de ese coeficiente de temperatura para que vean cómo podemos predecir hasta qué tanto se va a incrementar o a decrementar el voltaje por aumento de la temperatura, ¿sí? El chiste es que algo así pasa. Entonces, a nivel gráfico, el fabricante me da un gráfico así como este. O sea, me dice
esto. Este es el coeficiente de temperatura y me da una curva, curvas más o menos como estas, así. Bueno, no es exactamente lineal, déjenme corregirle aquí, hace algo así, ¿no? O sea, me da una curva así contra el voltaje del Zener. Entonces me dice, por ejemplo, que si anda por ahí de los, más o menos por aquí, de los 4.7 volts, así, el coeficiente de temperatura es negativo, y todavía sigue siendo negativo, si ustedes se fijan, sigue siendo negativo para voltajes un poquito más adelante. Después ya se vuelve positivo el coeficiente, o sea, después de un cierto valor, ¿sí?, de voltaje. Eso ya depende del fabricante. Les digo, esta frontera que aquí les estoy marcando, aquí y acá, no es estricta, depende del fabricante, pero más o menos los fabricantes andan por ahí, entre 4.1 y los 6 volts, entre 4.1 y 6 volts anda el coeficiente de temperatura negativo, y para valores ya mayores el coeficiente de temperatura se vuelve positivo. El fabricante me da esta curva y yo, dependiendo del Zener que voy a usar, pues ya sé el coeficiente de temperatura que debo considerar. Así que ya sé que si tengo un Zener que ande por aquí, pues le toca este coeficiente de temperatura y me fijo qué valor es el que le corresponde, ¿no? O si tengo un Zener que tiene un voltaje por acá, o sea, así, pues entonces ubico qué valor de coeficiente de temperatura le corresponde ahí, ¿sí? Para ese diodo. Eso sería la condición en los diodos. Entonces, este es un dato importante que hay que tener presente. Ahora vamos a regresar entonces a la ecuación que tengo acá al principio de la clase. Cuando nosotros tenemos Zeners pequeños de voltaje como este, hasta llegar cerca de 5.6, ¿sí?, cuando nuestro Zener es así de pequeño, no se considera en el análisis la impedancia. Así que el modelo se reduce, todo esto se quita la impedancia, se quita la fuente de corriente IZT y solo se deja BZ. ¿Sí? Para voltajes menores a 5.6, o sea, para diodos con coeficiente de temperatura negativo o diodos con voltaje menor a 5.6, este valor de fuente se quita y la impedancia no se considera, no se toma en cuenta, porque entonces nuestra ecuación no cumple con el comportamiento de un Zener, ¿sí? O sea, se aleja de la realidad. Eso los voy a señalar entonces acá, y voy a borrar entonces esta parte nada más para hacer aclaración del modelo, ¿sí? Así que cuando BZ es menor a 5.6 volts, o podríamos decir el coeficiente de temperatura es negativo, el modelo solo considera BZT, ¿sí?, e ignora IT, IZT y ZZ. Así que solamente al Zener lo reemplazamos directo por una fuente de valor BZ, así, tal cual, y por ahí pasa la corriente IZ, así, ¿no?
Ese es un primer Luego, cuando el Zener es mayor a 5.6 volts o TC es el coeficiente de temperatura es positivo, el modelo es completo, como el que tenemos ahí, ¿sí? Entonces el modelo es completo como usamos este modelo si esto se cumple, ¿sí? Aquí lo ven, ¿no? Cuando este voltaje es mayor a 5.6 o el coeficiente de temperatura es positivo, el modelo se usa completo. No es tan importante, bueno, sí es importante tener este esquema, ¿sí? Pero más importante que el esquema es la formulita que tenemos aquí abajo. Esta fórmula es a mí se me hace todavía más útil que el dibujo, pero esta fórmula representa a ese dibujo. Entonces eso es lo que debemos tener ahí presente. Vamos entonces al regulador. Les voy a poner así, es regulador de voltaje. Bueno, ahí lo tienen. Este voltaje es el voltaje que viene del rectificador de onda completa o de media onda y que ha pasado ya por el capacitor que lo filtra, así que lleva el rizo, ¿sí? Este voltaje tiene un rizo, una variación que queremos reducir, y aparte de que esa variación se va a reducir, como lo mencioné antes, con un efecto de divisor de voltaje, aparte que se va a reducir, ese voltaje puede ser demasiado grande para lo que requerimos en la carga. En la carga requerimos un voltaje más chico, entonces por eso es que se usa este Zener para reducir ese voltaje, ¿sí? El Zener pues tiene un voltaje aquí en terminales BZ, así, ¿sí? El Zener solo va a operar cuando en esta resistencia haya suficiente voltaje para hacerlo encender, ¿sí? Vamos a la curva que me faltó detallar un poquito. Ahí solamente se las dibujé y no les hice explicación de nada en la curva, ¿no? Entonces vean ahí que tenemos ahí. La curva del diodo en su región que nos importa tiene 3 pares de datos. El valor mínimo cuando el diodo empieza a entrar a la región Zener, en la rodilla, esta curvita en la rodilla, ¿sí? En la rodilla, en esa curva, que por eso se llama así, en la rodilla, lo pongo entre comillas porque es en inglés, entonces la rodilla, por eso usa la K, el voltaje se llama BZK y la corriente que le corresponde IZK, ¿sí? Algunos fabricantes dan los dos datos, BZK e IZK,
Algunos nada más dan IZK y dan la pendiente en esa zona, o sea, por ahí está la curvita haciendo esto, viene así, entonces esta pendiente, ¿sí? Esta pendiente es el inverso de la impedancia o resistencia que tiene el Zener, ¿sí? Un detalle aquí que se me fue, ¿sí? No le llaman ZZ, le llaman ZK, ¿sí? Ahorita se los confirmo, creo que esa información sí la conservo aquí, ahorita les digo. Sí, bueno, sí, ZK, ¿sí? Es una K esto, así que no me da IZ e IZ, muchas veces me da nada más IZ y la pendiente en la rodilla. Un dato, una coordenada que sí me da completo el fabricante es este segundo punto. En un punto intermedio, no tiene que ser a la mitad, en un punto intermedio puede ser por aquí o por acá o por acá, por acá, es un punto cualquiera, el fabricante le mide a su diodo el voltaje BZ y la corriente, y ese voltaje que mide es con el valor con que lo vende. Entonces dice, este es un Zener de, por ejemplo, de 3.3 volts, quiere decir que ese Zener tiene un BZT de ese valor. Su voltaje BZT se refiere la T a test. Entonces aquí test, ¿sí? O sea, voltaje de prueba, ¿sí? BT, voltaje de prueba del Zener, es el voltaje al que el fabricante lo probó y le midió la corriente, y esos datos son los que reporta. Esos datos BZT y ZT son los que contiene la ecuación del modelo aquí, de esta ecuación que les encerré, y ZT, BZT. Son esos datos que el fabricante siempre da, porque nosotros cuando vamos a comprar un Zener siempre vamos y lo pedimos por su voltaje BZT. Le decimos, me da un Zener de 3.3 o de 4.2 o de 4.7 o de 5.1 o de 200 volts, es el BZT, el voltaje que lo pedimos. Nada más con eso lo pedimos, y lo pedimos también en base a su potencia. Decimos, me das un Zener de medio watt o de 1 watt o de 5 watts o de 10 watts, así sí hay, ¿no? O sea, depende de lo que nos vendan, si tienen o no tienen. Entonces, pero son las potencias que hay, o sea, medio watt, 1 watt, creo que hay de 2 watts, 5 watts, 10 watts y así. Entonces son la potencia de los Zener. Lo pedimos por su voltaje y su potencia. Al pedirlo por su potencia, estamos implícitamente especificando su corriente, o sea, el valor máximo de corriente. Entonces, otro dato que nos da el fabricante precisamente es este valor, me da la IZM, la corriente máxima, ¿sí? Me da IZM, pero no me da el voltaje BZM, ¿sí? O sea, los datos que el fabricante me da con certeza, que yo he visto, es IZK, me da IZT, me da BZT, también me da la impedancia en ese punto me da la pendiente que va ahí. Esa pendiente es el inverso de la resistencia o impedancia del Zener. Así que en ese punto, aquí, la pendiente es el inverso de la impedancia del Zener. Aquí, entonces, en ese punto.
ese dato también está aquí, en la ecuación del modelo. Así que ese dato me lo da el fabricante. Ese es otro dato que me da. Este dato me da la impedancia del diodo, ¿no? Así que, bueno, aquí me quedó un poco así, ¿no? O sea, este dato me da este dato y este otro dato. ¿Y cuál otro dato me da? Me da la corriente máxima y la potencia, ¿sí? O sea, así como me da este dato, me da también y la potencia del Zener máxima, ¿sí? Ese dato me lo da, así que estos son los datos que me da el fabricante, todos esos datos, y con ellos pues debo trabajar, no con todos, con los que me sean útiles, ¿sí? Si quiero conocer este voltaje BZK, pues lo puedo hacer porque tengo esta impedancia, ¿sí? Tengo esa impedancia, me las puedo ingeniar para calcular el voltaje, hacer una predicción de más o menos qué valores, no es exacto, pero puedo hacer una predicción. Igual, si tengo este valor de corriente y tengo esta potencia, pues esta potencia es el producto de este voltaje por esta corriente, así que me permitiría esta potencia y esta corriente calcular qué valor es esta potencia, ¿verdad? Esta sería la potencia sobre la corriente, me daría este voltaje, así que puedo conocer también el valor de voltaje máximo. No es tan importante, o sea, conocer casi nada más con tener estos datos que vienen aquí en el modelo matemático, con eso es suficiente, ¿sí? Y eso son la información. Entonces estamos ahí con el regulador de voltaje, que eso es lo que tenemos. Y ¿cómo trabajamos con este regulador? Es sencillo, ¿sí? El primer paso para asegurarnos que nuestro regulador funciona es que este voltaje debe producir a la salida el voltaje suficiente para que el Zener funcione. Si este voltaje produce un voltaje a la salida menor al que requiere el Zener, menor al voltaje, digamos, BZT, podemos decir que el Zener lo más probable es que se apague, ¿sí? Entonces, el primer paso, paso número 1, es asegurar el encendido del Zener. ¿Cómo lo hago? Quito el Zener y calculo el voltaje sobre la carga. Entonces, quitando el Zener, calculamos BL. BL es entonces, es un divisor de voltaje, si se fijan. Cuando yo quito el Zener se forma un divisor. Va a ser RL entre RL más RP por el voltaje de entrada, ¿sí? Si este voltaje, si BL es mayor a BZT, el Zener, podemos asegurar que el Zener enciende. Y entonces ya podemos trabajar con el modelo del diodo. En realidad, si este voltaje es mayor a BZK, al voltaje de rodilla que les mostraba por acá en la curva, cuando empieza a doblar el voltaje BZK, si es mayor, pues eso nos garantizaría que ya debe encender, ¿no? Pero los libros son como más precavidos y prefieren usar el voltaje BZT. Si BL es mayor a BZT, pueden decir que el Zener va a encender.
pero si no lo supera, entonces el Zener no va a encender, ¿sí? Si no enciende el Zener, pues no tiene caso ya trabajar con él, solamente se trabaja con el divisor solito, y en ese momento se dice que la corriente del Zener vale 0, porque no va a encender. Esta corriente vale 0 y ya, o sea, el voltaje BZ es el voltaje BL que aquí sacamos, ¿no? Pero si BL sí es mayor a BZ, entonces el Zener enciende y ya podemos trabajar con el modelo del diodo y con el circuito, ¿sí? Entonces podemos trabajar con el modelo de diodo y el circuito, sí, ¿no? El otro caso sería si BL es menor a BZT, aquí se ve muy feo esto, un tantito. Entonces, si BL es menor a BZT, entonces el Zener no prende, no enciende, le voy a poner así, no enciende. Por lo tanto, ¿se alcanza a ver? Sí. La corriente del Zener es 0 amperes, y el voltaje del Zener es nada más BL, este valor que sacamos acá, ¿sí? Y no regula, no hay regulación de voltaje, pero si BL supera BZT, entonces sí está regulando y ya podemos analizar el circuito. Y vamos acá al principio. Bueno, entonces estamos con el regulador, que por cierto lo tengo que redibujar. Bueno, es el regulador, ahí lo tenemos, ¿sí? Ahora, tenemos dos ecuaciones. Una de ellas es la del modelo. Ya, tenemos BZ igual a BZT más ZZ por IZ menos IZT. En esta ecuación, los datos que ya conocemos son BZT, IZT y ZZ, su impedancia y su voltaje de prueba y su corriente de prueba. Los otros datos que no conocemos son IZ y BZ, ¿sí? La otra ecuación que tenemos es la ecuación de nodos, o sea, la suma de corrientes en este punto. La corriente que viene de la fuente, que es la corriente total, que pasa por esta resistencia de protección o limitadora, ¿sí? Esta corriente IT es la suma de la corriente Zener más la corriente de carga. Entonces, la otra ecuación es de
de la de la ley de corrientes de Kirchhoff, la corriente I total es igual a la IZ más la IL, ¿sí? Así que esta otra ecuación es nuestro otro recurso que tenemos a la mano. Lo único que tenemos que hacer es siempre partir de aquí. Partimos de aquí y escribimos cada corriente en términos de las variables de las que depende, voltajes y resistencias y cosas así, ¿no? Escribimos esa ecuación y ya la podemos empezar a usar adaptándola a las condiciones del problema. Entonces, por ejemplo, corriente IT es el voltaje del resistor sobre el resistor. El voltaje del resistor sobre el resistor. ¿Cuál es el voltaje de este resistor? Pues de acuerdo a la flecha, el sentido de la corriente, el voltaje en el resistor se mide de aquí, de esta terminal, acá. O sea, del lado, déjenme corregir, ¿sí? Ahí está, ¿no? De ese lado, del lado de la fuente, el voltaje del lado de la fuente menos el voltaje del lado del diodo. Entonces, esta corriente sería su voltaje, ahí está, su voltaje del resistor es VI menos VZ sobre la resistencia, así que le pongo RP. De este lado tengo la corriente del Zener, esa sí no la puedo escribir en términos de ninguna resistencia. Podría sacarla de aquí, despejar aquí y meterla aquí, pero es conveniente mejor dejarla así ahorita. Esta otra corriente, la corriente de carga, pues lo estamos viendo aquí, es este voltaje sobre la resistencia. Pero este voltaje resulta que es el mismo voltaje que VZ. Si ustedes se fijan, VL aquí es igual a VZ. Entonces, este voltaje VZ sobre RL me da esta corriente. Puedo poner aquí VZ sobre RL. Esa sería la ley de corrientes en ese regulador de voltaje. Bueno, ahora hay dos posibilidades en este circuito. En este circuito pueden pasar dos cosas, dependiendo de cómo se cambien las condiciones del circuito. Por ejemplo, este voltaje si varía mucho, ya ven que tiene un rizo, ¿sí? Tiene variaciones. Pero imagínense que aparte varía también porque hay inestabilidad en la toma de corriente. Entonces empieza a variar la toma de corriente y de repente se sube el voltaje, se baja el voltaje, y eso crea que también el voltaje del regulador sufra cambios más grandes de los que normalmente tiene. Entonces, si este voltaje baja mucho, va a bajar la corriente. Aquí lo estamos viendo. La corriente total va a bajar. Si el voltaje baja, la corriente baja. Y si la corriente baja, entonces puede llegar a ocurrir que la corriente del Zener empiece a bajar. Esta carga siempre va a demandar la misma corriente porque el Zener le está alimentando el mismo voltaje. O sea, este Zener le está dando el voltaje que necesita, que no se va a mover. Como le está dando el voltaje VZ, pues esta resistencia siempre está chupando la misma corriente. Así que la resistencia sigue comiendo lo mismo, no importa que acá la corriente esté bajando. Pero cuando baja esta corriente, el Zener tiene que soportar esa disminución de corriente. Si baja la corriente del Zener, a causa de que baja el voltaje, puede ocurrir que la corriente descienda a menos del valor mínimo, ¿sí? A menos del valor mínimo.
digamos, menos de la IZK en la curva del diodo, ¿no? Si desciende a menos de IZK, entonces de la corriente de rodilla, el Zener se va a apagar. Así que si el voltaje baja mucho, el Zener se apaga. Una de las cosas que le puede pasar al Zener es que se apague. ¿Y qué lo va a llevar al apagado? ¿No? Entonces, ocurren dos cosas. Lo voy a poner aquí, ¿no? O no ocurren, porque sería como decir que ocurren simultáneamente. Entonces voy a ponerle así. Aquí pueden ocurrir dos situaciones. Una o la otra. La primera es que el Zener se apague, ¿sí? Ya vimos que una de ellas es que el voltaje se reduzca. Ahorita vamos a ver qué otras cosas. La otra condición que puede ocurrir es que el Zener se queme, ¿sí? Que reciba demasiada corriente y se truena. Entonces vamos a ver cuándo pasa una, cuándo pasa la otra. La número 1, el Zener se apaga. Entonces, ¿cuándo se va a apagar el Zener? Si el voltaje de entrada se reduce, la corriente total se reduce, y entonces la corriente del Zener también se reduce y se puede apagar. Así que sería, si el voltaje de entrada se reduce. Esa es una. La otra que puede ocurrir es que la carga, la resistencia de carga, reduzca su valor jalando más corriente. Si reduce su valor jalando más corriente, se la va a quitar al Zener. No se la puede quitar a la fuente, porque la fuente ya tiene una corriente fija. Vamos a pensar en el caso de que no hay variaciones acá, en BI. Entonces, el resistor tiene siempre el mismo voltaje. Como tiene el mismo voltaje y la misma resistencia, esta corriente, la corriente total, no se mueve, se mantiene igual. Y si se mantiene igual, entonces cuando la carga jale más corriente, porque la resistencia disminuyó y demanda más corriente, en ese momento la carga va a decir quiero más corriente y se la va a quitar al Zener. El Zener va a tener que recibir menos corriente. Si la corriente baja, el Zener se apaga y se la está quitando la carga. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona que la resistencia de carga baje? Imaginen ustedes, por ejemplo, un ventilador. Vamos a suponer que es un ventilador el que está conectado y que tiene un control de velocidad. Cuando yo le aumento la velocidad al ventilador, va a requerir, para tener más velocidad, va a requerir más demanda de corriente. Así que es como si su resistencia se redujera. El ventilador va a decir quiero más corriente, y para eso va a bajar su resistencia. Cuando baje su resistencia, va a jalar más corriente y se la va a robar al Zener. Así que la otra sería, si RL se reduce, ¿qué otra cosa puede hacer que el Zener se apague?
que esta resistencia de protección también se ajuste. Si yo ajusto la resistencia de protección y la incremento, si la hago crecer, vean esta ecuación, si RP crece, entonces la corriente total se va a reducir. Y si se reduce la corriente total, el Zener va a tener que absorber esa reducción, porque la carga va a seguir chupando la misma corriente. Como el voltaje del Zener casi no cambia, la carga sigue chupando la misma corriente, pero el Zener tiene que soportar esa reducción que provocó acá RP. Cuando RP subió, la corriente bajó. Entonces, el aumento de la resistencia de protección puede apagar al Zener, ¿sí? Si RP aumenta. Estos tres datos pueden producir que el Zener se apague y llevarlo a su valor mínimo o menos del mínimo y se apaga. Entonces, ¿qué debemos de cuidar? Debemos cuidar, debe haber a fuerzas un valor mínimo de voltaje que no debemos exceder, no debemos ir más abajo, no debe ir más abajo el voltaje, debe haber un valor mínimo, debe haber un valor mínimo de resistencia, debe haber un valor máximo de resistencia de protección. Debe haber un valor máximo. Si ese valor lo excedemos, el Zener se apaga. Si este valor también lo excedo, le pongo más chiquito la resistencia de carga, el Zener se apaga. Y si este voltaje lo hago más chiquito, el voltaje de entrada, el Zener se apaga. Todos esos tres valores pueden contribuir a que el Zener se apague o contribuir a que la corriente baje al mínimo. Entonces, cuando estos valores lleguen a ese tope, la corriente debe ser la mínima corriente que pase por el Zener, ¿sí? En ese momento el Zener debe tener su mínima corriente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta ecuación que está aquí, la tenemos que adaptar a estas condiciones que están acá. O sea, le voy a poner así, el voltaje de entrada mínimo menos el voltaje Zener, ¿sí? Acá entre la RP que va a ser máxima, así, máxima, y la voy a poner como la puse, máxima, ¿sí? Y Z en ese momento debe ser la mínima. ¿Cuál es la mínima corriente? Puede ser la corriente de rodilla, es el tope donde ya ahí ya se muere el Zener, o puede ser un valor de corriente que sea, nosotros lo podemos establecer, podemos decir, quiero que la corriente mínima del Zener no sea la corriente de rodilla, donde empieza la región avalancha, sino que quiero que la corriente del Zener sea un poquito más grande, ¿no? O sea, a lo mejor la curva del Zener es así, viene aquí, así, y hace esto, ¿no? Esta es la que me interesa, esta. Entonces, este puede ser el rango, aquí es la corriente mínima, acá está la corriente máxima, ¿sí? La IZM, ¿sí? Pero, y aquí está la corriente, digamos, promedio, o de prueba. Entonces yo puedo decir, quiero que el Zener opere nada más en este espacio, desde aquí hasta acá, así. No quiero que llegue ni al máximo ni al mínimo. Entonces yo voy a establezco los límites para que mi Zener opere, ¿sí? O sea, yo digo, quiero que la corriente se reduzca, no a IZK, sino digamos a un valor que sea, vamos a suponer, ¿no? 1/10 parte de IZK. Por ejemplo, puedo decir, quiero que sea 1/10 de IZT, perdón, 1/10 de la corriente de prueba. Y quiero que llegue, por ejemplo, acá al 60%, por ejemplo, 6/10
de la corriente máxima, 6/10 de la máxima, ¿no? O sea, yo puedo establecer el tope, ¿no? Estoy estableciendo mi rango, así que yo puedo establecer el valor de corriente que yo considero el mínimo. Pero si yo lo quiero operar en todo su espacio, pues entonces podría decir que el mínimo es IZK. Esa sería la corriente que vendría aquí. Si no, entonces yo establezco cuál quiero que sea mi mínimo. Puedo decir, quiero que sea 1/10 de IZ. O sea, yo puedo establecer el valor que yo quiera. Como eso ya es a criterio de cada quien, el valor que se quiere establecer, entonces yo puedo decir que esta simplemente sea la corriente mínima, ¿sí? Y luego sigue más el voltaje BZ sobre RL, ¿sí? Ya adapté, esta RL sería la resistencia mínima. Vean cómo aquí ya están implícitos estos tres datos en esta ecuación. Aparte de eso, de que ya están estos tres datos implícitos aquí, yo tengo que adaptar la ecuación de mi modelo que está por acá. O sea, esta ecuación dice, ¿qué es BZ? Bueno, pues BZ es el voltaje BZT más la impedancia ZZ por la corriente del Zener menos la corriente IZT. Entonces, como habíamos dicho que la corriente del Zener es la mínima, pues aquí debería ir la mínima, ¿sí? Este voltaje BZ va a quedar en función de la corriente mínima, y ese voltaje lo vacío aquí y lo vacío acá, y entonces ya puedo despejar la corriente del Zener mínima, ¿sí? Puedo hacer despeje del valor mínimo de la corriente. No está tan complicado como parece, como puede llegar a parecerlo, porque a veces cuando vemos esto por primera vez pensamos que es muy complicado o mucho relajo, y que algunos libros lo ven más sencillito y decimos, pues mejor me voy por el libro que lo ve sencillito. Pero eso nos limita para poder aplicar este circuito. En cambio, verlo así nos permite mayor amplitud de aplicación del circuito, ¿no? Entonces, primero la ecuación de la corriente de nodo que saqué de este circuito, ¿no? O sea, la corriente total es IZ más IL. Estas dos corrientes me va a dar una ecuación de nodo. Luego cada corriente la escribo en términos de sus voltajes, ¿sí? La escribí en términos de sus voltajes por allá, y después ajusté esos voltajes y resistencias a estas condiciones, ¿sí? Para evitar que el Zener se apague. Para evitar que se apague, tiene que cumplir esta condición. Si quiero que se apague, nada más en el caso en que yo diga se va a apagar, pues tiene que cumplir esa condición, ¿sí? No es que siempre tenga que hacer esto. Normalmente trabajo con la ecuación así como está, ¿sí? O sea, así como está trabajo la ecuación. Pero si quiero condicionar la operación en la frontera donde se puede apagar, entonces tengo que tomar en cuenta estos detalles que están aquí, ¿no? O sea, esto que no se ve muy bien aquí dice, si el voltaje de entrada VI, no se alcanza a ver muy bien, el reflejo del foco no me deja, si VI se reduce a su mínimo, ¿no? Si RL se reduce a su mínimo y si RP aumenta a su máximo. Esos son los valores que llevan al Zener a que se pueda apagar. Entonces no debo de exceder esto, y esto va a hacer que el Zener se mantenga encendido y no se apague. La otra situación, el Zener se queme, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que el Zener no se queme? Esta otra condición dice, la 2, el Zener se quema. ¿Cuándo se va a quemar el Zener? ¿Sí?
¿Cuándo se quema el Zener? Vamos a ver una de ellas, ¿no? O sea, si este voltaje ahora en vez de bajar aumenta, si aumenta el voltaje, entonces ¿qué va a pasar con esta la ecuación, ¿no? Por acá la voy a poner aquí abajo. Dice BI menos BZ entre RP, la ecuación de nodo, igual a IZ más BZ sobre RP. Esta es la ecuación de nodo en términos de sus voltajes. Entonces, si este voltaje crece, la corriente va a crecer, la corriente total. Si la corriente total crece, entonces el Zener va a tener que aceptar ese incremento, o sea, va a tener que consumir ese excedente de corriente, ¿sí? Por acá, porque la carga, como está recibiendo este voltaje BZ, aquí lo estamos viendo, la carga, este es RL, como la carga recibe este voltaje BZ, pues él muy tranquilo sigue consumiendo la misma corriente, de manera que si aumenta este voltaje, aumenta la corriente IT, y entonces el Zener tiene que absorber más corriente. Si esa corriente excede el tope, que es de la máxima, el Zener se va a quemar. Entonces, para que eso no ocurra, este voltaje debe tener un tope de crecimiento, no debe exceder ese nivel. Si lo excede, sabemos que se va a quemar, ¿sí? Así que aquí podemos poner, si el voltaje de entrada aumenta, si el voltaje aumenta, se quema. Quiere decir que tenemos que limitar este voltaje, o tenemos que poner restricciones y informar que nuestro regulador no acepta más voltaje que un BI máxima, ¿sí? No acepta más de este voltaje. Si lo excedemos, se quema. ¿Qué otra cosa lleva al Zener a que se queme? O sea, ¿qué otra cosa provoca que la corriente del Zener aumente? Ahora que la resistencia de carga crezca. Si la resistencia de carga crece, va a demandar menos corriente porque hay más oposición al paso de corriente, se aumenta la resistencia. Si esta resistencia crece, demanda menos corriente y aunque el voltaje sea el mismo, no le hace, aquí vemos voltaje sobre resistencia mayor, me da corriente menor. Si la corriente es menor, el Zener va a tener que chupar ese excedente de corriente que ya no quiso la carga, ¿sí? Entonces va a pasar algo así, o sea, si RL aumenta, si esta resistencia aumenta, la corriente del Zener va a tener que aumentar porque el RL ya no la consume. Debemos señalar en nuestro diseño cuál es el máximo valor que puede variar esta resistencia. Entonces debe haber una resistencia máxima que no debemos exceder, porque si no el Zener se va a quemar, ¿sí? Acuérdense que esto ocurre cuando tenemos el ventilador que les estaba comentando, un ventilador con velocidad regulable, y ahora le bajo la velocidad para que esté arrojando poco aire, ¿sí? Tenga poca velocidad. Si tiene poca velocidad, demanda muy poca corriente, y la poca corriente que demanda, pues ahora la que ya no demanda se la come el Zener, y el Zener va a tener que sufrir porque va a consumir más corriente. Hagan de cuenta, es como cuando ustedes le bajan el volumen a su estéreo. Ustedes le bajan el volumen al estéreo y la bocina ya no recibe tanta corriente. Las bocinas del estéreo, como baja la corriente en las bocinas, ustedes piensan que el estéreo ya no está sufriendo, pero al revés, el estéreo está consumiendo la corriente que las bocinas ya no consumen. Entonces los transistores que están amplificando, los circuitos integrados que están amplificando, están absorbiendo toda la corriente que no absorbe la bocina, y está sufriendo el amplificador a bajo volumen, está sufriendo los integrados.
Entonces aquí pasa algo parecido. El otro caso, si ahora esta resistencia empieza a bajar, si baja esta resistencia, si la ajusto, le bajo su valor o quito y pongo otra más chiquita, voy a provocar que la corriente se incremente. Esta ecuación me lo dice, o sea, si la resistencia baja, la corriente, que es todo esto, si la resistencia baja, la corriente sube. Y si la corriente sube, ¿quién absorbe eso? El Zener. El Zener tiene que absorber el excedente de corriente y se puede quemar. Entonces, si RP baja, debe haber un límite de resistencia que se debe colocar, y en nuestro diseño nosotros debemos especificar RP no debe ser menor a este valor porque se quema el Zener, ¿sí? Nuestro regulador. Entonces debe haber una RP mínima. Estos tres datos regulan o controlan la operación del regulador para que no se queme, y los puedo meter en esta ecuación. Los pongo ahí. BI máxima menos el BZ. BZ, si se fijan, nunca lo cambio, sigue siendo el mismo BZ acá, en el caso anterior, para que no se apague el Zener. Acá BZ también, lo dejo igual, ¿sí? Abajo pongo la RP, que ahora es mínima, y esto va a ser igual a IZ, pero IZ aquí es la corriente máxima. Entonces, ¿cuál va a ser el valor que yo quiero que sea la máxima corriente que pase por el Zener? Esa yo la voy a especificar, ¿sí? Puedo poner que sea la IZM, la corriente que me da el fabricante, pero eso es llevarlo al tope, ¿no? O sea, es llevarlo al límite que puede soportar el Zener. Si yo digo, es que hasta que llegue a esa corriente, hasta ahí, casi lo estoy haciendo que esté al filo de la muerte el Zener ahí, ¿no? Entonces debo de bajarle un poquito a ese valor, y entonces establezco una corriente máxima que no llegue a ser la que el fabricante especifica. Y aparte le sumo ahora BZ sobre RL, entonces BZ sobre RL, RL que en este caso es máxima. Así que esta es la ecuación para limitar que el Zener se queme. Acá está la ecuación para limitar que el Zener se apague, y esta para que el Zener se queme. Así que voy a encerrar estas dos ecuaciones, son importantes. Esta, acá también esta es importante, la de el modelo del diodo, ¿sí? Esa voy a hacer esa, déjenme hacerle así para que se alcance a ver los dos casos, ¿no? Entonces aquí están las ecuaciones para limitar al Zener a que se apague, y esta sería la ecuación para limitar al Zener a que se queme, así. Esta misma ecuación me hace establecer la ecuación del modelo del Zener, esta ecuación adaptada pero ahora a estas condiciones. Ahora sería el voltaje Zener, este voltaje que aquí no especifico va a ser el voltaje VZT más la impedancia o resistencia del Zener por la corriente IZ, pero ahora IZ es la máxima, ya no es la mínima como acá es la mínima, aquí es la máxima, ¿sí? Y le resto la corriente IZT, así. Entonces esta ecuación es el modelo del diodo para evitar que se queme, así. Claro que estos datos que aquí estoy especificando de voltaje máximo, RL máximo, RP mínima, yo los puedo determinar en la ecuación. Si yo establezco el valor máximo de corriente, y ese valor máximo a su vez me va a dar el voltaje Zener máximo, ¿sí?
este voltaje máximo me va a dar el voltaje Zener máximo que va a ocurrir, porque ahora va a ser máximo este voltaje a causa de estas condiciones. Este voltaje se va a volver máximo porque la corriente es máxima. En el caso de cuando se apaga estas condiciones, este voltaje mínimo, esta resistencia mínima y esta resistencia máxima, yo las puedo determinar si yo especifico aquí la corriente mínima. Especifico la corriente mínima, y al especificar la corriente mínima estoy especificando el voltaje Z, BZ mínimo, ¿sí? Entonces puedo determinar, no son las tres simultáneamente las que se determinan, porque nunca tenemos perdón, nunca tenemos las tres condiciones a la vez. En nuestro regulador a veces es el voltaje el que está variando, a veces es la resistencia de carga la que está cambiando, y muy pocas veces llega a ser la resistencia de protección la que se mueve. Entonces, no siempre van a estar las tres condiciones simultáneamente operando, y si estuvieran, pues es cosa de buscarle un poquito y se puede resolver para las tres, pero normalmente nada más va a estar una de ellas. Casi por lo común son las dos primeras, o el voltaje baja o el voltaje aumenta, o la resistencia de carga baja o la resistencia de carga aumenta, y esas son las que nosotros debemos tomar en cuenta o calcular para poder limitar el Zener, que no se queme. Habrá problemas donde nos digan, determina el rango de resistencia mínima y máxima para que el Zener funcione bien. Habrá otros problemas donde diga, determina el rango de voltaje de entrada mínimo y máximo para que el Zener opere bien, sin apagarse y sin quemarse, ¿sí? Entonces se hace ese cálculo de los voltajes. Pero también hay problemas donde puede ser al revés, donde me digan el voltaje de entrada tiene esta variación, sube hasta tal valor, tiene un máximo de tanto y tiene un mínimo de tanto. Bajo esas condiciones me van a decir cuál es el valor de resistencia de protección que hay que colocar, ¿sí? O cuál es el valor de digamos de potencia que disipa el diodo, cosas así. Normalmente estas variaciones de voltaje o de resistencia de carga son para calcular cuánta RP, resistencia de protección, debemos colocar, porque esta resistencia juega ese papel, evitar que se apague, evitar que se queme, ¿sí? Así que eso va a ser el caso. En el siguiente video vamos a ver ejemplos de el uso de esta ecuación de nodos, y vamos a ver que en realidad es sencillo, no es complicado, ¿sí? O sea, no, aunque aquí lo aparenta, no, o sea, lo que quiero nada más es que se den cuenta qué condiciones pueden llegar a apagar el diodo, qué condiciones pueden llegar a quemarlo, ¿sí? Y tenemos que cuidar esas condiciones. Pero en los ejemplos que vemos vamos a ver que normalmente nunca coinciden las tres a la vez, o sea, tres variaciones a la vez en el circuito. A veces es una, a veces es la otra, pero nunca las tres condiciones, ¿sí? Entonces nos vemos en el siguiente video.